Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Bigarren Mundu Gerran Naziek Frantzia inbaditu ondotik Nafarroko mugetan gelditu zireneko eta honek izandako ondorioez mintzatuko gara. Gerra Zibila, Bigarren Munduko Gerraren prologoa izan zen. 1939an, Gerra Zibila bukatu bezain laster, Alemaniarrak Polonian sartu eta Bigarren Munduko Gerra hasiko da. Hurrengo urtean, 1940an, tropa Alemaniarrak Frantzia erdia konkistatu zuten, eta baita Nafarroko mugaraino iritsi ere. Bigarren Mundu Gerra hasieran, naziak Nafarroaraino iritsi ziren. Gerra bukatuta gero, Espainiako gerra bukatuta gero, handikan gutxira Hitlerren armada Polonia, Austria, Txekia, inbaditzen zuten, eta 1940an, ekainaren bigarren hamabostaldian iristen dira mugaraino, Hendaiaraino, ez? Bi astetan okupatzen dute Frantziaren erdia, iaia borrokaldiak egon gabe. Eta jaunta jabek izango dira, hurrengo 5 urtetan, 4 urtetan mugaren kontuetaz, ez? Zabaltzen dute Frantzia okupatua eta Frantzia aske bigune izango balira, baina bata da kolaborazionista eta bestea Hitlerren armadaren esku zuzenean, eta hori apurtuko da 2 urtetan, eta Frantzia osoa okupatu balitz egongo da. Ondorio latzak Euskal Herrirako, bai iparralderako, bai Nafarrorako, eta bai beste herrialdetarako. Frantziako biztanlearen erdia baino gehiago, osartuko nitzake esatez, kolaboratu egin zuen okupatzaileekin, Hitlerren armadarekin. Makiak egon ziren, komunistak, sozialistak, horren aurka, baina biktima gehienak izan ziren juduak, ijituak, homosexualak eta bereziki ieslariak. Euskal Herritik eta Espainiatik ies gerratik edo gerra ostean ies egin zutenak, ez? Horietako askok pairatu egingo dituzte ondorio latzak. Iparraldera iritsi zirenean, heldu zirenean naziak aukeratu zuten hiria beraien armadaren buruak gordetzeko eta aginduak zabaltzeko, miarritzeko Gran Palais, Gran Hotelen, eta gero komisaldegiak jarri zituzten Hendaian, Baionan, Maulen, Garazin, toki ezberdinetan, eta hortikan zuzendu zuten errepresioa. Errepresioa 2 motakoa, gazte guztiak behartu zuten Alemaniako fabriketara joaten, gaur egun ez dakigu zenbat izan ziren, baina 2000 baino gehiago ziur. Gero atxiloketak bordelera eraman zituzten, atxilotuak, eta beste batzuk zuzenean esterminiozko eremutara. Esate baterako, adibidez Jartzarren, Miarritzetik 150 bat judu bidali zituzten Auschwitzera edo Dachauera.
Printzipioz, Alemaniako eta Espainiako gobernuen harremanak onak ziren. Izatez, Gerra Zibilean naziek Francoren alde parte hartu zuten. Las guerras mundiales ciertamente acaban afectando directa o indirectamente a toda la población de la tierra, y en el caso de Navarra no fue diferente. Incluso diría que para haber sido parte de un Estado que se declaró en primer lugar neutral, luego no beligerante y finalmente volvió a neutralidad, hubo una participación navarra bastante importante en el conflicto. De hecho, hay pueblos de 3.000 habitantes, como puede ser el caso de Mendavia, que tuvieron 3 muertos en la guerra luchando y en los dos bandos. Así que Navarra sí fue bastante influenciada por la Segunda Guerra Mundial y tuvo una participación importante en el conflicto. Bien, dentro del bando aliado hay navarros en unidades de lo más variopinto. La mayoría luchan con el maquis francés, pero otros, por ejemplo, están en la Legión extranjera luchando en el norte de África. Hay unos cuantos navarros que luchan en el batallón Guernica, que era la única unidad compuesta por vascos que combatió la Segunda Guerra Mundial. Otros están en el batallón Libertad, que era una unidad de anarquistas. Hay también navarros luchando en la Unión Soviética porque se habían encontrado allí el año 41 o como niños evacuados durante la Guerra Civil Española o como jóvenes que estaban en una academia militar. Y finalmente hay sufridores navarros pues en lugares tan alejados como en Filipinas, donde finalmente algunos de ellos serían asesinados por los japoneses. Y habría también que remarcar la importancia que tienen las líneas de paso, en las cuales los navarros tuvieron un papel esencial a la hora de facilitar la huida de pilotos o combatientes aliados a través de los Pirineos. Y luego están los que lucharon a favor del bando de Franco en la División Azul. En el caso de la División Azul habría que hacer una diferenciación clara. Oficiales del ejército, falangistas, que van allá con pleno convencimiento porque luchar contra el comunismo está en su ADN, pero también en Navarra no se cumplen las expectativas de alistamiento debido a que los carlistas no se sienten implicados la mayoría en ese proyecto. Así que hubo presiones dentro de los cuarteles para que se cumpliese con la cuota de voluntarios. Algunos de estos voluntarios habría que ponerlos entre comillas, porque es gente que está sufriendo presiones, normalmente personas que tienen un pasado de izquierdas y que ven que combatir la División Azul les puede permitir que se olvide un pasado que a ellos les iba a perjudicar mucho a la hora de encontrar trabajo o en el reconocimiento del día a día. Numerosos navarros tuvieron una actuación destacada en la guerra, ¿no? En el bando de los nazis nos podemos encontrar con García Navarro, que fue el último mando de la División Azul, con el piloto Berien, que obtuvo bastantes derribos en el frente ruso, o personajes absolutamente inclasificables como Emilio Alzugaray, que empezó militando en la resistencia francesa, lo detuvo la Gestapo, lo torturó, lo convirtió en un agente doble y como agente doble hizo caer un montón de redes de paso. En el bando aliado, pues además de Vittori Echeverría, se podría hablar de Vicente Moriones, que era un gran organizador de redes de paso, pero si la medida de combatir bien son las medallas, hay navarros condecorados en gestas del ejército francés en Norte de África, en Birakein, o en gestas de la guerrilla, lo mismo en la Unión Soviética, así que sí, tuvieron muchos de ellos una participación destacada. Frankismoaren ezaugarriak, fascismoaren ezaugarriak
nazien antzekoak zirela edo nazien antzekoak zirela aliatuak gogoratu beharko dugu Gernikako bombardeaketetan, Durangoko bombardeaketetan naziek eta Italiako fascistek parte hartu zutela, 4-5 urtez harreman instituzionalak mugara iritsi eskero oso estuak izan ziren nazien eta Nafarroko instituzioen buruzagien artean. Argazki batzuk daude, esate baterako, naziek edo SS-koek parte hartzen San Ferminetan, Zezenetan, edo Zezen plazan Zezenak ikusten. Eta bar, gauza bera gertatu zen Donostian edo Bilbon edo beste toki batzuetan. Are gehiago esango nukenik, enpresa estrategikoen buruak ere nazien esku geratu ziren. Garaiko bizimodua Alemanien esku edo nazien esku egon ondoren, batzuentzako, elite ekonomikoentzako aukera izan zen, hain zuzen ere enpresa batzuk zuzenean esate baterako Aralarreko meategiak eta bar nazien esku, gerrarako behar zituzten enpresak, eta beste batzuk, kolaboratzaile batzuk, jakin badakigu gaur egun, batzuk Gestaporako espiotza lana egin zutela, eta abar, ez? Eta abar. Orduan, gaur egun dakigu, Nafarroko kide batzuk, naiz eta beste kide batzuk espetxean egon, baina beste kide batzuk oso nazizaleak egin zirela, ez? Artxiboetan aurki daitezke euren izenak. Jakina denez, 52tik aurrera, bereziki, Zetaldez aurretik, denetarik egon zen, 52tik aurrera, Bidasoatik Aragoira, edo Aragoi iruntz, mugako pasabide guztiak naziek kontrolatzen zituzten, edo Guardia Zibilaren laguntzarekin, edo batzutan zuzenean, laguntza gabe, ez. Hala ere, kontrabando ugari egon zen, eta naziek ere parte hartu zuten kontrabando horretan. Osea, euskal kontrabandistak batzuk behintzat lana mantendu zuten, jakina denez, eta garai horretako alkoholak, tabakoak eta bar kontrabandistoen bideetatik egiten ziren. Bizimodua bereziki elitena, armadako elitena, gerran egongo ez balira bezala, ez? Esate baterako, San Ferminetan ibilitakoak, Fiteroko bainu etxean ere ibilitakoak, Donostiako Kontxan, eta Bidasoako zenbait etxetan, ez? Bereziki jateko, edateko, eta gezurra dirudiarren abesteko eta beste toki batzuetan. Okupazioaren ondorio bi daude. Alde batetik errepresioarena, atxiloketarena, konzentraziozko eta eremutako esterminiozko eremutara bidalitakoak, gero pasabide sareak atxilotutakoak ere, egon ziren 14-15 proiektu ezberdinak, ieslariak, hegoalderuntz, Espainiaruntz, iparralderuntz, denetarik egon zen, eta gero oso gutxi hausnartuta dagoen beste bat, 48an, aliatuek Normandiako desembarkoa lurraratze egiten dutenean, nazi asko eta asko ihes egiten dute Nafarroko mugatik Espainiarantz. Eta bertan, atxilotuak egoten dira, eta guzti horiek Iruñako espetxera eramaten dituzte. Eta gaur egun, norbaitek nahi badu ikerketa hori egin gabe dagolako,
Iruñako espetxetik ehunka eta ehunka nazi pasa dira, eta fitxa guztiak daude Madrilgo Alcalá de Henareseko Archivo General de la Administracióneko artxibo batean. Beraz, oraindikan ikertzeko asko dago. Kontuan izan behar dugu, Frantzian errefuxiatuak eta ieslariak bazirela, baita makiak eta talde errepublikarrak ere. Ondorio latzak, okupazioaren ieslarientzako, 1000 eta piko ieslari nafar jaso zituen Frantziako estatuak, eta horietako 100, gaur egun dakigunez, esterminiosko eremutara eraman zituzten. Dachau, Auschwitz, Mauthausen, olako tokitara, beraz, eurentzako eta familiarentzako latza zen eta bizia galdu zuten, ez? Espetxetara asko, sasian askok eta askok egon ziren, batzuk 10, 20 urte, gezurra dirudiarren nafar batzuk egon ziren sasian 21 urte Frantzian bertan, nazien okupazioaren ondoren segitu zuten, eta komunistak ere 58tik aurrera komunistak debekatuak izan ziren, Espainiako komunistak eta sasian mantendu ziren. Beraz, batzuentzako oso ondorio latzak, ez? Eta gure errekonozimentu guztiak beharko lukete. Frantzian ziren ieslariak jazarriak izan ziren nazien agindupean. Nazien konzentrazio esparruetan 60 nafar inguru egon ziren, eta saiatzen ari gara lehen urratz bezala jakitea nortzu izan ziren, zehazki. Oro har bere izenak ezagutzen ditugu, askoren historiak oraindik ez dira ezagunak, biografia batzuk egiten ari dira, bai, baina oraindik ikerketa lanak jarraitu behar dira, esan duan bezala, lehen urratza. En Navarra en aquel periodo vivían unas 350.000 personas, así que la influencia que pudo tener Navarra en la Segunda Guerra Mundial no fue importante. Sin embargo, los navarros sí fueron muy influidos y muy negativamente por la contienda, tanto los que tuvieron que combatir directamente como aquellas personas que sufrieron miseria, hambre por la situación de crisis económica que provocó el conflicto. Naziek bat egin zuten frankismo garaiko agintariekin, eta naiz eta urte pasa ondoren, eta hor gerra hotzaren ondorioz ematen zuen nazi eta frankisten arteko harremanak ez zirela existitu, hori gezurra da. Nik usten dut azpimarratu beharko genuke, bat egin zutela garai batean, eta garaiko frankistek, nafar frankistek eta euskal frankistek txalotzen zituzten hilketak, atxiloketak, eta nazien sortzen zituzten supremazia gune horretan aurki ditzakegun ezaugarri guztiak. Hemen gertatutakoa askotan aurkeztu da barneko gatazka izango balitz bezala, baina Nafarrauen historia, nazien esparruetan bukatu zirenak, nolabait esaten digu hemen gertatutako bortizkeria testuinguru zabalagoa sartu behar dugula, fasismoarena. Orduan, logika berean sartu zen ekintza hauek guztiak, sartu ziren ekintza hauek guztiak. Ideologia aldetik, falangisten eta nazien harremanak onak baziren ere, ez zen berdina gertatzen karlistekin.
Bueno, las relaciones del carlismo, al menos del mayoritario, es decir, del que seguía a Falconde y a Javier de Borbón-Parma con la Falange, fueron de total enfrentamiento. Este enfrentamiento ya surge con una gran cantidad de incidentes, tanto en el frente y en la retaguardia, con los integrantes de los tercios de Requetés, pero se va a acentuar en el periodo de la posguerra, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En octubre del 39, por ejemplo, según constata una dirigente de FET y de las JON que se encuentra en Pamplona, se va a producir una verdadera manifestación de apoyo a Manuel Falconde, que en ese momento se está desterrado, y en contra del régimen franquista. De hecho, Amor Valladares, que esta dirigente de la sección femenina que se encuentra en Pamplona, dice que se ha tenido que volver horrorizada a la pensión donde se encontraba, después de haber visto los incidentes que se habían producido en la Plaza del Castillo con motivo del traslado de los restos de Sanjurjo desde Lisboa a la Catedral de Pamplona, que ella ha visto como un oficial de Falange es apaleado por los carlistas, cómo se han dado gritos contra Franco, y estos incidentes se van a reproducir en Barcelona, en el monasterio de Montserrat, en Burgos, en un montón de lugares, en Tolosa, y van a desembocar. Hay unos incidentes muy graves en Zaragoza en el año 43, también en el pueblo de Olagüe en el año 44, y finalmente van a desencadenar en los incidentes del 3 de diciembre de 1945 en Pamplona. Hay que destacar dentro de este enfrentamiento los atentados del 16 de agosto de 1942 en el santuario de Begoña, donde los falangistas lanzan 2 bombas de mano contra la concentración carlista. Hay más de 100 heridos. De estos heridos, 3 personas morirán después como consecuencia de las heridas, y por ejemplo ese año, que es precisamente el año en el que se comienza a levantar el monumento de los caídos en Pamplona, la Guardia Civil es enviada a la concentración que hacían los carlistas javieristas en Montejurra en el mes de septiembre, para vigilar, porque temen que pueda haber gritos o actuaciones de carácter subversivo. Javier de Borbón-Parma es expulsado en diciembre de 1937 en España, después de tener una tensa discusión con Franco en Burgos por motivo del decreto de unificación. Es decir, Javier de Borbón-Parma dice que el carlismo está en contra del régimen del partido único que está implantando Franco, y por este motivo Javier de Borbón-Parma es expulsado a Francia, y él vuelve a su residencia, al Palacio de Vos, que está en el departamento de Allier, muy cerca de la región de Borgoña. Durante la Segunda Guerra Mundial, en torno al Palacio de Vos, es una zona boscosa, se implantan una serie de grupos de partisanos, es decir, de la resistencia francesa. Y Javier de Borbón-Parma colabora con ellos. Incluso se atiende a varios heridos en los desvanes del palacio. Los alemanes tienen sospechas de esa colaboración, y cuando es asesinado un oficial alemán en la zona, deciden detener a Javier de Borbón-Parma, que es enviado al campo de exterminio de Dachau. De este campo de exterminio, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de abril de 1945, cuando ya de alguna forma se está hablando de la rendición de las tropas francesas, una unidad de las SS saca del campo de Dachau a 133 altas personalidades europeas, porque había de varios países, incluso alemanes, que se habían opuesto al régimen de Hitler,
y los llevan a una zona que está en los Alpes italianos en principio como rehenes, pero finalmente con el objetivo de exterminarles. Y Javier de Borbón-Parma, junto a todos estos dirigentes, se salva en última instancia porque una unidad del ejército regular alemán se opone a que las SS fusilen y ejecuten a estas personas. Junto a Javier de Borbón-Parma se encuentran en este grupo de rehenes que iban a asesinar las SS, el antiguo presidente del Frente Popular de Francia, Léon Blum, y también el obispo de Clermont-Ferrand, que era una personalidad muy reconocida en Francia. Dentro del carlismo hubo gente que apoyó a la Alemania nazi, pero luego hubo un sector muy importante que en general estaba relacionada con la línea falcondista o javerista, que sin embargo mantuvieron posturas aliadófilas. Y de hecho, bueno, hay varias iniciativas en el sentido de ayudar a los aliados en contra del régimen nazi. En Navarra, esta posición aliadófila de alguna forma está representada en la línea informativa que sigue el Pensamiento Navarro, que era un periódico carlista que se había salvado de la confiscación de los medios de comunicación carlistas con el decreto de unificación. Y también está representado por la familia Vallectena, que eran los dirigentes carlistas o javieristas de Navarra en ese momento, y que, por ejemplo, cuando el embajador británico en el año 41 viene a las fiestas de San Fermín, resulta que casualmente no tiene habitación, no puede conseguir habitación en ningún hotel, ¿no? Simplemente porque no querían dar habitación vamos a decir, a un enemigo del régimen franquista. Y sin embargo son los Vallectena y también gente del Mútico Alayac, que era una asociación carlista en ese momento, los que acogen y amparan al embajador británico. Por esta razón, los Vallectena reciben amenazas los redactores del Pensamiento Navarro, en concreto uno de ellos, cuyos comentarios no gustaban mucho a los falangistas y a los alemanes, que se llamaba Celso Torrea, al que le llegan a decir que cuando ganan los alemanes va a ser el primero en ser fusilado, ¿no? También hay varios incidentes como los que ocurren en Tolosa el 9 de agosto, el 9 de agosto de 1942, en los que los sectores partidarios de Falange acusan públicamente y se enfrentan con los seguidores de Javier de Borbón-Parma. Karlistek naziekiko zituzten desadostasun ideologikoak behin eta berriro adierazi zituzten publikoki. Erraterako, 1945 Gazteluko plazako gertakizunetan. Bueno, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, existe la sensación de que va a caer también el régimen de Franco. Eso lo dicen tanto la Unión Nacional de Jesús Monzón como lo dicen los carlistas que siguen a Javier de Borbón-Parma y a Manuel Falconde. De hecho, los carlistas preparan dos grandes concentraciones de masas intentando provocar que Franco, como se habían comprometido los militares al estallar la guerra civil, abandonara el poder, porque los carlistas habían puesto como condición que el régimen militar fuera provisional hasta encontrar una solución política al régimen que saldría del golpe de Estado. Es decir, la concentración del 3 de diciembre de 1945
en la plaza del Castillo de Pamplona, que es paralela a la que también se desarrolla, también con incidentes, en la ciudad de Valencia con todos los carlistas de la zona sur de la península, es un intento de derribar el régimen franquista. Y de hecho se intenta que Javier de Borbón-Parma cruce clandestinamente en la frontera y se presente en Pamplona como expresión de esa regencia o del sistema monárquico que los carlistas quieren proponer como alternativa para conciliar a España con las potencias que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial. Bigarren Mundu Gerran aliatuen alde lan egin zuten karlistak ere egon ziren. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo varios sectores del carlismo que ayudaron de forma práctica a los aliados. Hay varios casos, por ejemplo, hay en Andalucía, que están relacionados con las redes de información de los británicos en Gibraltar. También los hay en Cataluña, en concreto relacionados con el monasterio de Montserrat y con los grupos de acción católica de la zona de Barcelona, pero en la región vasco-navarra, en Euskal Herria, pues hay varios casos concretos. Uno de ellos es el de José Garmendia, que era una persona de la dirección del carlismo en Guipúzcoa, que entra en contacto con las redes de espionaje británicas para organizar la infraestructura que ayudaría a los aliados en caso de que la península fuera invadida, como parece ser que estaba previsto, por los alemanes. Bueno, de hecho se establecen contactos con carlistas de varios puertos del Cantábrico para que puedan ser puntos de desembarco, y también Garmendia se encarga de repartir propaganda antinazi dentro de las congregaciones y de distintos sectores de Guipúzcoa, y también entra en relación con carlistas de Navarra que tienen igualmente esa posición contraria al régimen nazi y favorable a apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, dentro de la agrupación de estudiantes tradicionalistas, de la AET, de esa organización que dirigía Del Burgo en Navarra, hay una iniciativa concreta de universitarios que surgen concretamente en la Universidad de Valladolid, que propugna que los carlistas se enrolen en las filas de Montgomery para luchar contra los nazis en el norte de África. Jaime Lassuén era un carlista, pero con ciudadanía francesa, porque era hijo de una familia originaria de Vizcaya que se había exiliado a Francia después de la última guerra carlista del siglo XIX. Jaime Lassuén era ya famoso en este periodo por haber codirigido con la actriz Musidora, la musa del surrealismo francés, la primera película rodada íntegramente en el País Vasco, que es la película Por Don Carlos, que está ambientada en la última guerra carlista y que en España fue rebautizada con el título de la capitana Alegría. Jaime Lassuén era una persona que había luchado en las filas francesas durante la Primera Guerra Mundial, luego combatió en la Guerra Civil como oficial de requetés, pero después fue de los franceses que se posicionaron desde el principio en contra de los alemanes.
Jaime Lassuén huye, como el resto de los franceses, cuando las tropas alemanas invaden Francia. Pero debido a sus relaciones que tenía, sobre todo en la zona de Guipúzcoa, que es donde se había rodado la película por Don Carlos, logra pasar la frontera y establecerse en San Sebastián. Y es ahí donde durante los años 41 y 42 elabora el organigrama del espionaje nazi en toda la costa cantábrica, sobre todo en la costa vasca. Bueno, todo indica que Jaime Lassuén estaba trabajando con la resistencia francesa y en el año 43 se presenta en casa de Jaime del Burgo, al que conocía de la Guerra Civil, pues diciéndole que está huyendo porque le persigue la Gestapo. Jaime del Burgo logra meterlo en un camión de pescado que va a Madrid, y de Madrid se traslada a Lisboa, donde se reencuentra con su esposa y su hija que estaban en San Sebastián. Jaime Lassuén, en otoño del año 43, es secuestrado por policías españoles y alemanes, es llevado a la Dirección General de Seguridad de Madrid, es torturado. Por intervención del gobierno portugués es puesto en libertad después de una semana, y cuando regresa a Lisboa fallece como consecuencia de las torturas. José Garmendia, en esa organización que está preparando para ayudar a los aliados, entra en contacto con Fermín Erice. Fermín Erice era en ese momento el párroco de Añorbe, pero, por ejemplo, era también el que había dirigido la Jura de los Fueros Vascos en Guernica el año 37, cuando Javier de Borbón Parma, en una visita cuando se encuentra en España antes de ser expulsado por Franco, pues jura los fueros vascos solemnemente debajo del árbol de Guernica. Fermín Erice era un declarado javierista y también aliadófilo. Entonces Fermín Erice dirige, en colaboración con José Garmendia, dirige una red de centros de apoyo para respaldar a esa hipotética invasión aliada, para frenar la presencia del régimen nazi en España. En concreto, consiguen instalar varias radios que luego serán detectadas y confiscadas por la policía, en colaboración con otros dos sacerdotes que también habían sido, como Fermín Erice, capellanes de Requetés. Uno es José María Solabre, que era el párroco de Berriozar, y otro era Pascasio Osácar, que era párroco en ese momento de Noain. Estos tres son la base de esa organización que aseguran a los aliados tener 30 centros de apoyos donde supuestamente antiguos requetés van a apoyar a las tropas aliadas. Entre los objetivos estarían el preparar zonas de aterrizaje o de recepción de paracaidistas, y también la liberación de los internos en el campo de concentración de Miranda de Ebro, que era un campo de concentración destinado al principio para encerrar a los miembros de las brigadas internacionales, y luego a toda la gente que huía de Europa a través de Francia, escapando de la ocupación nazi. Azken urteetan, memoria historikoa berreskuratzeko hainbat jarduera egin dira. Neurri batean edo bestean, kontzentrazio esparru
hauek guztiek badute bere dokumentazio zentroa edo bere amikal, nolabait han egondako presoak oroitzeko elkarteak, eta normalean haietan aurki ditzakegu preso hauen fitxak, objektuak eta bestelako dokumentuak. Hori guztiak biltzea, nekez egiten da, esparruz esparru joan behar delako, eta horretan badabiltza ikerlari batzuk aspalditik. Azken urte hauetan argitalpen batzuk agertu dira, bere garaian Benito Bermejo historialariak oso errolda garrantzitsua eraiki zuen, eta erakundeei esker gogorak institutuak edo Nafarroako Memoria Institutuak beste pauso batzuk ematen ari da, ikerlari batzuen besteak beste, Josu Txueka, Nagartia Santa Maria, eta beste batzuk. Hausnarketa bat eskatzen badidazute naziak Nafarroan, Euskal Herrian, iparraldean eragina izan zutela, baina gero memoria aldarritzerakoan nik usten dut alde handia dagola tokiz-toki. Iparraldean erabateko irakurketa egin dela, eta naziak nik usten dut bere tokian, historia bere tokian jarri du. Beraz, supremazista hutsak eta euren apologia zigortua, oso zigortua. Ordea ez da gauza bera gertatzen edo suertatzen hegoaldean, ez da Espainian ere ez. Nik usten dut hori da pendienten dugun oraindikan ikasketa bat. 1926ko kolpe militarrak sortutako bortizkeriatik ihesi ziren nafar batzuk, ez asko, baina batzuk, nazien esparruetan amaitu ziren egunak. Hau da, logika hori hamarkada batean logika bera izan zen, fasismoaren logika. Eta ongi ulertzeko hemen gertatutako bortizkeria ezin dugu ipar hori galdu. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.